Canal 12, el canal de aquí. De mañana ya está aquí el programa para ti. Si te gusta, te entretiene y te divierte. Es de mañana. Continuamos en el programa de mañana, en esta segunda parte, segundo fragmento. Quiero darle la bienvenida a mi gran amiga y compañera en presentación, Chadia Freile. Bienvenida, Chadia. Hola, ¿qué más, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, los que hasta ahora están allí viendo de mañana, como todos los días. Aquí estamos con toda la mejor información, los mejores invitados y la mejor energía para ustedes que están en sus casas. Así es. En esta sesión del programa vamos a hablar un poco sobre el populismo. Precisamente hemos invitado a un politólogo, un docente de la ESAT, a Enver Morales, un gran amigo también del programa de mañana y por supuesto del Canal 12. Enver, bienvenido de mañana. Gracias, Jorge, gracias, Chadia, a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Pues sí, con las ganas de traerle un poco de política, pero claro, en términos genéricos, no empezar a polemizar, ni hablar de partidos, ni de políticos en particular, sino de formas de hacer política. Hoy en día hablamos del populismo, como tú decías, y el populismo para algunos politólogos es, digamos, el adjetivo que califica la forma de hacer política hoy en el mundo contemporáneo. Claro. Ya nosotros los politólogos no hablamos de moderno. Ya eso de moderno fue hasta antes de Internet. O sea, ya hoy hablamos de contemporaneidad. Claro. O sea, ya nosotros lo moderno ya está superado. Y hoy en día, que vivimos en una sociedad conectada, interdependiente, donde cualquiera opina. Tú antes no te podías hacer oír, tu voz no se podía hacer oír. Hoy las redes sociales tumban presidentes, cambian regímenes políticos, etcétera, etcétera. O sea, la democracia hoy ha tomado un giro muy parecido a lo que eran sus orígenes cuando en Grecia, digamos, que se acuña el término de democracia, y era una cuestión totalmente diferente porque realmente el pueblo participaba. O sea, no éramos tantos y se reunían en el ágora. Bueno, hablábamos en Grecia de los hombres libres, porque los esclavos obviamente no eran ni seres humanos, pero todo el mundo tenía su voto, todo el mundo opinaba y todas las decisiones se tomaban en consenso. Hoy en día nos estamos acercando a eso. Hoy en día cualquiera puede opinar, cualquiera puede lanzar un juicio de valor, y esto se ha aprovechado como una plataforma para que surja esta forma de hacer política que no es nueva. Acordémonos de Eva Perón, es un caso de populismo clásico en Latinoamérica. Y así hay caudillos, han existido a lo largo de la historia de la humanidad, Napoleón, etcétera, etcétera. Son personajes que dicen encarnar la voluntad del pueblo, ¿sí? Que son la voluntad y la voz del pueblo, y que por ende son, de alguna forma, los mesías que están destinados a sacar al pueblo de su ignorancia, de la oscuridad, etcétera, etcétera. Gaitán decía, yo no soy un hombre, soy un pueblo. Exactamente. Y vemos que son, digamos, maneras, inclusive en el discurso, que son recurrentes. Claro. Un caso ejemplarizante, por decirlo así, es Venezuela. Tú oyes a la oposición y al oficialismo y hablan con los mismos adjetivos, con los mismos términos inclusive. La oposición se viste como se viste el oficialismo. Claro. Entonces, digamos que son estrategias que hoy se pueden encajar a lo que llamamos marketing político, que más allá de representar un pueblo, porque populismo pareciera que fuera, bueno, alusivo al pueblo, pero nosotros en las ciencias políticas decimos, bueno, lo relativo al pueblo es lo popular, lo que uno llama popular, que tiene un gusto masivo, una aceptación masiva. Realmente el populismo encarna hoy una manera peligrosa de hacer política. Casos digamos, ejemplarizantes de esto son Trump en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Quién se imaginó que un personaje de estos, sin ningún tipo de bagaje político, sin ningún tipo de discurso programático, fuese a ganar, casi que un payaso para muchos, fuese a ganar las elecciones en el país más importante del mundo? Y mira, ahí está Trump, ya lleva 100 y pico de días y decía odiar a los musulmanes. Ayer lo vimos arrodillándose ante los musulmanes. Entonces por ahí vimos una caricatura de Matador diciendo, bueno, que un jeque árabe y estaba arrodillado Trump, le decía, ay, no, y no gustaba de los musulmanes, no, pero de los ricos sí. Entonces sí vemos que es un discurso, es la forma de hacer política, tratando de hablarle al electorado de lo que quiere escuchar más, no de las verdades. Desempleo, yo te doy empleo, pero si tú le preguntas a ese populista ¿cómo va a dar empleo? Entonces ahí vienen los silencios y vienen otra pregunta como hace Trump. Next question, otra pregunta porque no tengo cómo respondértela. El tema del muro. ¿Cómo se vendió Trump? Iba a sacar a todos los inmigrantes, ¿cierto? Porque en el imaginario de la gente está que no tenemos empleo porque
Los extranjeros nos están quitando, sí, las fuentes de empleo, se están quedando con las vacantes que tenemos. Y el caso de los venezolanos aquí en Colombia hoy en día, la gente está rechazando a los venezolanos porque dicen, nos está quitando el poco empleo que tenemos, ellos ofertan su mano de obra a la mitad de precio que lo haría un colombiano, etcétera, etcétera. Entonces nos volvemos intolerantes y siempre adjudicamos, el populista hace eso, define quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿sí? Exacto. Aterrizando un poco en la cuestión local, ¿cómo puede hacer digamos, la persona del común? Porque se ha vuelto, como lo decíamos ahorita, costumbre de que la gente, por lo menos aquí en Sucre, acuden a los mototaxistas. Los reúnen, les hablan, les prometen y al final de cuentas terminan siendo, cuando ya están elegidos, enemigos de ese grupo, de ese gremio. ¿Cómo puede hacer de pronto la persona del común para evitar que este tipo de cosas ocurran o para reclamarle a aquella persona que le prometió ciertas cosas que no las está cumpliendo? Es decir, que ganó o llegó a ese puesto a punta de engaños. Es complicado, te cuento que la democracia es complicada porque si te das cuenta, bueno, hablando de la democracia representativa que es la que tenemos, porque acuérdate, la participativa es muy difícil, que todos digamos qué queremos y tomemos un consenso, ya no se puede hacer, digamos que nos estamos acercando con las redes sociales, pero la democracia representativa, que yo voto por Jorge, para que Jorge represente mis intereses ante un gremio, ante el Estado, etcétera, etcétera, digamos que esa sumatoria de intereses en una sola persona es muy difícil, pero digamos que dentro del juego democrático está lo que llamamos el debate programático. ¿Por qué elijo yo a Jorge? No lo elijo porque sea alto, bien parecido, etcétera, etcétera. Yo lo elijo porque él tiene un programa de gobierno que me convence y que me parece a mí se encausa a cumplir unos fines, ¿cierto? Él es el medio para alcanzar los fines que nosotros anhelamos como representados. Entonces, no es simplemente acudir a estos engaños, estos artilugios, ¿cierto?, de ir y ponerme el chaleco, disfrazarme de bombero, etcétera, etcétera, para ganar el favor del pueblo y luego me quito el disfraz y chao que no te conocí. Entonces digamos que en ese juego tonto caemos siempre en época de elecciones que después nunca más lo volvemos a ver y el electorado tiene que despertar, o sea, mira lo que está pasando en Buenaventura, la gente digamos que siempre llega a un punto de tolerancia, a un límite. Y entonces las cosas empiezan a dar su giro y a cambiar. Mira la primavera árabe, todo lo que ha pasado en el Medio Oriente, el derrocamiento de estos dictadores se dio fue porque un sirio del común, economista, bueno, no porque seamos economistas, sino un economista que trabajaba de vendedor ambulante vendiendo frutas, le quitaron su puesto de ventas ambulantes y el tipo en esa indignación, esa frustración, cogió gasolina y se prendió. Y a raíz de ahí fue el detonante para que hubiese todos estos cambios que hemos visto. O sea, ese florero llorente, como llamamos aquí en Colombia. O sea, que no lo sabemos cuándo va a pasar. Mira lo que está pasando en Buenaventura y la gente sigue marchando. Entonces, la gente llega a un punto, un límite, un techo, ¿cierto? Llega una gota, rebasa el vaso y empiezan a suceder cambios, a exigir. Y la gente dice, ya estoy cansado de aguantarme lo mismo. Hoy tenemos un marco distinto que es el marco de la paz. ¿Cierto? Estamos en la paz y entonces todos los problemas eran la FARC. Ahora la FARC está relegada, está desarmada, etcétera, etcétera. O volcamos los ojos hacia la corrupción. Y mira que hoy todo es corrupción y mira los carteles que se han destapado. Y muchos creíamos que en vida no íbamos a ver que esto pasara, ni siquiera en un departamento como Sucre, que viéramos a los corruptos presos. Eso era algo que parecía nunca iba a suceder y hoy está pasando. Entonces el escenario ha cambiado, la política está cambiando en Colombia. Digamos que los ojos están puestos en otro lado. La gente, por ejemplo, hoy apoya a la fuerza pública, mira la gente el respaldo hacia los policías con el tema del plan pistola, porque digamos que ya podemos enfocarnos en algo distinto a lo que sean los grupos terroristas o los grupos al margen de la ley. Entonces es un escenario bueno este del posconflicto, el de la paz, para reconciliarnos, para, digamos, aceptar al otro. Acordémonos que otro peligro, hablando del populismo nuevamente, es que el populista trata de hacer ver que todos son como el pueblo es como él y que él encarna a las mayorías. Y la democracia, Jorge y Shadia, no es el mandato de la mayoría, sencillamente el respeto de las minorías, es la imposición de las minorías, el pluralismo. Porque si no estuviéramos entonces con Hitler a la cabeza y no existieran los derechos para las minorías, ni los afros tuvieran acceso al voto, ni las mujeres como pasa hoy en día. Entonces, acordémonos de que las mayorías no aplastan a las minorías, sino que el pluralismo es el que debe triunfar en las democracias. Y estos populistas siempre tratan de hablar como si habláramos de un pueblo homogéneo.
el pueblo quiere y la sociedad colombiana quiere. La sociedad colombiana es muy diversa. La sociedad colombiana no tiene una sola posición en temas tan álgidos como el aborto, como el salario mínimo, como el matrimonio igualitario. Es decir, nosotros estamos en un Estado laico donde se respetan todas las creencias, pero nosotros no podemos hacer esta combinación mortal que pasa en los países del Medio Oriente, que es la fusión de la política con la religión. Irán, ustedes lo ven hoy, Irán, dicen, Irán es un pueblo donde las mujeres usan la burka, donde usan la payoleta esta, que no tienen derechos, papá. Pero Irán era la metrópolis de Medio Oriente, era un país cosmopolita en los 60, los 70, y hoy en día, mira, esa fusión entre religión y Estado, ¿cómo los tienen? Y ellos mismos son conscientes de eso. Entonces, digamos que en Colombia no caigamos en eso. O sea, muchas veces veo las noticias y parece que estuviéramos retrocediendo hacia lo medieval en vez de estar avanzando hacia esa contemporaneidad de la que hablamos hoy en día. Vea, el año pasado en un hecho en Colombia, hablando un poco sobre el populismo, sobre el sí, sobre el no, muchas veces las personas decían no, va a ganar el sí por la publicidad, realmente terminó ganando el no. ¿Qué pasó ahí con el populismo en esta parte de Colombia? Bueno, ese es un caso típico y no solamente, digamos que para acotarlo aquí, sino que inclusive en la bibliografía política, los analistas políticos toman el caso de Colombia como sui generis. Ni en los análisis ni en las cuentas políticas. Se rompieron todos los esquemas. ¿Cierto? Aparte de que el proceso de paz de Colombia es único, como son todos los procesos de paz. Claro. Digamos que lo sui generis de nosotros fue que nunca se pensó que el pueblo fuera a decir que no quería la paz. Y realmente no fue el pueblo, porque tú miras que si ves el nivel de abstención fue gigante, y si ves las dos posiciones estuvieron prácticamente empatadas. Claro. Entonces digamos que ¿qué se vio allí? Un caso de propaganda sucia, manipulación de la opinión pública, una opinión pública que hoy como nunca en la historia de la humanidad tiene acceso a la información pero no sabe cómo decodificarla, ¿cierto? Cómo la abruman con tanta información y no saben cómo decodificarla. Entonces, ¿qué haces tú cuando tú no entiendes algo? Es un instinto natural. Yo me voy donde Shadia, que parece que entiende, ¿cierto? Y Shadia como que sí lo entiende porque mira, hasta le responde lo que le preguntan. Entonces uno dice, no, entonces este personaje o este grupo político parece que sí entiende esto de los acuerdos y como que sí son malos, ¿cierto? Entonces yo a este señor le creo. Entonces yo si este señor dice que no, es no. Yo no me lo he leído, no sé si es bueno o malo, pero si este señor dice que no. Hay una frase que dice que por algo lo dice. Por algo lo dice. De lo peligroso del populismo, claro. Lo peligroso de tragar entero y sobre todo en democracia porque nos estamos jugando nuestro futuro. Yo les digo algo, yo he estudiado procesos de paz a lo largo del mundo y todos los procesos de paz tienen una gran cuota, digamos, de impunidad, de perdón. Colombia es la cuota de las cuotas más pequeñas que han habido en la historia. Tú ves otros casos, Sierra Leona, tú ves otros casos en Nicaragua. Por lo que le escucho, yo estaba de acuerdo con el sí. Claro, porque es que no hay una paz perfecta y nunca la vas a tener, si no siempre viviríamos en estado permanente de guerra. Bueno, pero yo pienso que lo que de pronto la gente un poquito castigó fue de pronto no el grado de impunidad, porque como tú lo dices, en muchos procesos reina a muchas veces la impunidad, sino el grado de no sé ni cómo decirte, el grado de que se le iba a dar a la gente que de pronto tanto daño le hizo al país. En un país donde de pronto la igualdad estuviera mucho más avanzada que en Colombia se puede permitir, pero en un pueblo que de pronto está muy atropellado por la pobreza, por la desigualdad, subir a un grupo de gente que de pronto tanto daño yo creo que en eso fue que la gente no estuvo de acuerdo. En todos los procesos de guerra, en todos los conflictos internos, ya hay dolor, hay desgarre, hay eso sí es común a toda la guerra, el dolor humano, la tragedia, el horror. Entonces no digamos que aquí o allá, en todas partes la muerte y el sufrimiento es el mismo. Mira el caso, por ejemplo, de Sudáfrica. Las personas discriminadas, aquí nunca se ha visto eso, las personas que tenían que ir detrás, esto era para blancos, esto para negros, el negro era una parte de mi acervo, de mi capital, era como tener un mueble, un trasto, y encontrarse el torturador, el opresor con la víctima y en televisión pública. Eso fue un canal público solamente para pedir perdón y para la víctima aceptar ese perdón o no aceptarlo. Pero hay que reconciliarnos porque si no, no hay forma de seguir adelante. Entonces, sí, todas las guerras son horribles, pero si no pensamos en que tenemos que perdonar, hacer
tabula rasa, borrón y cuenta nueva, entonces nunca va a haber un proceso de paz en el mundo. En el caso de Colombia, digamos que hubo mucha impunidad, te lo digo, si tú miras de manera objetiva, concienzuda y analizas otros casos que son bien denigrantes como Sierra Leona, en donde era decirte la FARC o son los grupos armados de allá, entrar a un pueblo y cortarle, amputarle el brazo derecho a todos los niños para que más adelante no pudieran empuñar un arma, ¿cierto? O sea, cosas que de aquí no ni siquiera, con todo el horror de la guerra, porque la guerra es horrorosa en todas partes, claro, tú lo jugaron concibes. fútbol con la cabeza de Sí, los entonces campesinos. todas esas cuestiones se dan en el medio de la guerra. Entonces, la única forma de llegar a la paz es tragarse los sapos, como hablamos, tragarse los sapos, pero si no lo hacemos no podemos construir un mejor país. Total. El problema, y lo entiendo, el proceso de paz no fue perfecto. Yo le critico el proceso de paz que el gobierno nacional no estuviera constantemente informando de los avances a la opinión pública. Ese vacío, ese espacio negro fue aprovechado por la oposición para llenarlo, cierto, lo llenó y lo supo capitalizar. Eso fue un error garrafal del Estado, confiarse en que todo el mundo quería la paz y la paz a secas, y que cuando ya estuviera firmado el acuerdo todo el mundo se lo iba a aceptar. Y mira que hicieron la ceremonia esta en Cartagena, o sea, ya la paz era un hecho. Una obra y de teatro. Una obra de teatro, y luego viene el golpe del no. Entonces, ¿eso que pasó allí? Eso se disolvió. Yo creo que eso también lo castigó la gente, el que se creyera que ya él sí había ganado por la cantidad de dinero nunca antes vistos invertidos en publicidad. No, a la gente la convencemos con esta publicidad, pero la gente, como decíamos ahorita, ya tiene otras fuentes de información, ya puede conseguir acceso a ciertos números que antes la gente no conocía, ignoraba, y pues eso también influyó mucho. Volviendo al tema que hablábamos ahorita, aquí se presenta un fenómeno que, según me dicen, en algunos países o en muchos países de Europa no se da, y es que tendemos a endiosar a la persona que con nuestros votos llega a un cargo importante de elección popular. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? En otros países de pronto la persona que le rinde constantemente respeto a quien lo llevó a ese puesto. Aquí es al revés, aquí se nos esconden los mandatarios municipales, se van por otro lado, ya viene este señor otra vez, el que fue al barrio y le consiguió tantos votos, ya viene a molestar otra vez. Y, o sea, se presenta como un endiosamiento que también tenemos parte nosotros porque corremos detrás de ellos. Pues sí, muy chévere tu pregunta, Chadia, y eso responde también al sistema en el que estamos. Estamos en un sistema presidencialista, ¿cierto? El presidente es la cúspide de todo, es la base, es la punta del iceberg. Entonces, tendemos a pensar que esa persona es la que puede resolver todo, y de arriba hacia abajo todo puede fluir si la persona que está arriba está al pendiente de todo, caso como teníamos el expresidente Uribe, que se encargaba de todo, visitaba todo. Entonces, este buen gerente, ¿cierto?, puede hacerse cargo de esta empresa que llamamos Colombia, es una forma de verlo. Pero en los sistemas parlamentarios, como los de Europa, donde los poderes están, ¿cierto?, están equilibrados, donde el parlamentario pesa más inclusive que el sistema presidencial. Entonces ahí ese contrapoder hace que esta persona no pueda ser endiosada como se endiosa en Latinoamérica, porque si son sistemas presidencialistas. ¿Qué pasa? Otro contrapeso importante, Chadia, es la prensa. O sea, los medios de comunicación son el tercer poder. Los medios de comunicación, yo hoy veía antes de venir al programa una entrevista de Theresa May, de la primera ministra de Inglaterra, y tuvieras la pregunta que le hacían los periodistas y ella verse obligada a contestarlo a pesar de que no le gustaran y que eran preguntas incisivas. Esa es la democracia, eso es la rendición de cuentas que tiene que tener todo servidor público. No como Trump, que da un mal ejemplo al mundo diciendo otra pregunta, no le contesto a este medio porque este medio está sesgado. Entonces, la libertad de prensa, ¿cierto?, funciona cuando yo estoy en la oposición, pero cuando yo llego al poder, si no dicen lo que yo quiero, entonces ahí sí la libertad de prensa está a mi conveniencia. Otro problema grave del populismo, ¿cierto?, y de estos mesianismos que se vuelven casi que extremismos religiosos. Aquí hay gente que a ciertos personajes, a ciertos expresidentes, le creen cualquier cosa, así lo vean con la mano en el gatillo, le creen y dicen que fue por obra y gracia del Espíritu Santo que se le apretó el gatillo, porque digamos que es un fanatismo, se crea como una especie de fanatismo político o religioso, es una especie de deidad que se crea ahí alrededor de la imagen de estos políticos. Entonces, el político llega al cargo y se vuelve alguien intocable.
¿cierto? Exacto. No es que ya es alcalde, ya no se le puede hablar, ya no se le puede... Y ellos nombran Sí, al procurador, al contralor, y son los que lo van a investigar, y entonces ¿quién los investiga? exactamente, entonces digamos que ¿Cómo hacer es el entonces tema de los contrapeso a eso? la reforma política que se está planteando, que pasamos de una reforma política a otra, de una reforma política a otra, porque la reforma política la hacen los mismos que se están, digamos, beneficiando del sistema tal cual está. Mira que la religión es el opio del pueblo, la ignorancia es el opio del pueblo, porque al político que más le conviene que una sociedad inculta, que no tenga educación política y que pueda simplemente asentir a lo que el político de turno está diciendo. Entonces, digamos que la base de todo cambio social, político, económico es la educación de las masas. Chadia y Ember, saludos a nuestros televidentes que nos escriben al 314-524-7588. Tenemos más invitados. Me gustaría compartir el próximo martes la segunda parte de esta entrevista interesante, porque sé que estoy escuchando un celular, está cargando y están llegando los mensajes para transmitir las preguntas a Ember. ¿Y qué tal si el próximo martes continuamos con esta entrevista? No, si entra la Claro pregunta que de Chadia. sí. ¿Hay una pregunta? Yo quería preguntarle algo cortitico. Durante mucho tiempo se ha, por redes sociales, de pronto implementado o tratando de invitar a la gente a abolir el Congreso. Dicen que es mucho dinero lo que se ganan, que no hace nada, y pues como muchos sabemos, lo decíamos ahorita, apropian las leyes o las cosas a lo que nos conviene, a lo que a ellos les conviene y a lo que poco le conviene al pueblo. ¿Usted estaría de acuerdo con abolir el Congreso? Pero ¿para qué lo voy a abolir si el sistema electoral es el que crea estos engendros de corrupción, por decirlo así, engendra corrupción? Porque si, Chadia, para yo ser concejal sé que tengo que gastarme 500 millones. Si para ser senador son 2.500, 5.000 millones de pesos que tengo que gastarme. Y para ser presidente, si no nos caben los ceros en la cabeza, entonces digamos que el mismo sistema encona la corrupción, porque como yo con un sueldo de presidente de 25 millones pago los 5.000 que le presté al banco, ¿cierto? ¿Cómo los pago? Entonces, cuando cambiemos el sistema electoral y los partidos tengan financiación que sea pública, que sea transparente, que la gente pueda, digamos, que auditar esas cuentas, que hay unos topes, que la gente sabe que este político llegó con tanta plata y que esa plata viene de este y este otro origen, entonces ahí las cosas empezarán a cambiar, porque el político no lo va a ver como una inversión, ¿cierto? Sino que es un mecanismo, un medio para llegar al poder y cumplir con realmente con su misión, que es la de servir. Y van a ver la posibilidad de ayudar al pueblo, que sea el pueblo el que se encargue y no de llenarse siempre el bolsillo. Los bolsillos, y se acaba la compra de votos y se acaba todos estos males que el mismo sistema engendra. Claro. De seguro son preguntas picantes que nos han enviado nuestros televidentes para el próximo martes. Lo invito para que no seguimos. Hombre, esta claro que entrevista sí, interesante. gracias por la invitación, Jorge y Chadia, y a los televidentes, y claro que sí, aquí estaré. ¿Usted se ha visto Profesor Superó? Sí, claro. Bueno, es que nos viene una nota del profesor Superó sobre la superintendencia de